Bienvenidos a esta transmisión. Bueno, les saluda el pastor Gerson López y les traigo un tema, hermanos, que empecé un poquito más tarde de lo normal porque no me permitían el enlace por motivos del título. El título es Cristianos hace, y ese es el título de esta reflexión, vamos a ver qué es lo que Dios, el Espíritu de Dios quiere transmitir a todas las personas. Yo sé que es un título, hermanos, que cuesta digerirlo, ¿verdad? Cuesta digerirlo, cuesta asimilarlo, pero es lo que estamos viviendo hoy en día, hermanos, ese tipo de cristianismo. Y se lo voy a decir, hermanos, comenzando ya en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es que en los últimos años, porque no son ni días ni meses, en los últimos años he observado en las conocidas redes sociales una creciente guerra, y escúchelo, no de países, ni de impíos, ni de paganos, una guerra de cristianos contra cristianos. Ellos se pelean, escúchenlo, hermanos, despiadadamente ante todo el mundo. No les importa lo que digan los paganos, los que digan los ateos, más bien ellos hacen mofa de esos videos. Y ellos hacen, hermanos, se pelean así despiadadamente ante todo el mundo, dejando tras sí, hermanos, tras esos videos, tras esas críticas, un pésimo testimonio dentro del cristianismo. Esta guerra, hermanos, se ha convertido en una batalla cruel, sangrienta, demoníaca, destructiva, llena de odio y de aborrecimiento. Tal vez olvidando aquel texto que el Señor nos habla por medio del apóstol Juan, en 1 Juan 3:15, que dice la palabra del Señor: todo aquel, escuche, todo aquel, y está hablándole a creyentes, no está hablándole a impíos, paganos, pecadores, ateos, no. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna o vida eterna permanente para con el Señor. El significado, hermanos, de la palabra homicida es dar muerte a una persona de manera deliberada y violenta. O sea, ellos preparan su mensaje, su argumento, su crítica, su sentencia contra otros hermanos. Lo que están haciendo es matándose unos a otros con mensajes en estas redes sociales, hermanos. Y no es de extrañar ver a muchos predicadores matar a otros con palabras tan hirientes como hijos del diablo, malditos, cerdos, estás condenado, falso profeta, falso apóstol, ladrones. Y hasta les dicen en redes sociales palabras obscenas. Lo peor, hermanos, que está pasando, lo peor es que la gran mayoría, escúchenlo usted que lo voy a decir, lo peor es que la gran mayoría hacen esto porque les genera más rating, hermanos. Eso es lo más cruel que he visto. Hacen esas críticas para que la gente los vea y les pongan la manita, like, y se suscriban, hermanos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que acaso el Evangelio de Cristo no les genera lo que tanto buscan en su interior? Es decir, fama, reconocimiento, dinero. Porque la verdad es que he visto a algunos pidiendo hasta ofrendas para continuar con su ministerio de condenación. Recuerden esto, el Evangelio de Cristo no es para cumplir fines impíos, sino para mostrar a Cristo y mostrar su obra redentora. En estos medios de comunicación he conocido a cristianos semejantes a las aves de rapiña, las cuales están esperando qué falta comete aquel hermano o aquel predicador para así caerle encima y devorarlo vivo ante el mundo entero. Otros parecen detectives pagados por el mismo diablo, los cuales andan investigando qué hacen o qué dicen algunos predicadores para acusarlos, y vuelvo a decirlo, ante el mundo entero. Ni siquiera los acusan ante la denominación o los acusan ante la iglesia, no, los acusan ante el mundo entero. Yo pregunto, pueblo del Señor, ¿es
el amor que hemos sido llamados a mostrar? ¿Es acaso esto a lo que fuimos llamados por Cristo Jesús? Esta es la forma bíblica de amonestar a los creyentes o reprender a los creyentes cuando se equivocan. Miren lo que dice la epístola de Pablo a los Gálatas, escúchelo. Gálatas 6, verso 1 dice: hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, que así suena como un sarcasmo, ¿verdad? Pero no lo es. Pablo está hablando con convicción. Es que en estos tiempos suena como que a un sarcasmo. Vosotros que sois espirituales. Pablo está hablando muy en serio. O sea, vosotros, si entre ustedes hay gente, hermanos espirituales, no dice acúsenlos ante el mundo, ni divulguen en redes sociales. Dicen, restáurenle con espíritu de mansedumbre. O sea, hay que ser manso para amonestar a un hermano. Dos requisitos nos pide el Señor para amonestar a los hermanos que están en alguna falta o que se equivocan en alguna área. Primeramente, ser nosotros espirituales, ser nosotros mismos ejemplo a la comunidad de creyentes y al vecindario. Y lo segundo es restaurarle con mansedumbre, o sea, tener un carácter manso, no un carácter iracundo, ni dado al enojo ni a la ira, sino ser mansos. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No seas que tú también seas tentado, porque me ha tocado ver personas que han juzgado a otros en redes sociales y ellos mismos han caído en alguna falta. También me ha tocado observar esto. Hermanos y hermanas, pueblo del Señor, las personas necesitan escuchar, conocer y saber de Cristo por medio de su evangelio. Ellos no necesitan saber lo que hacen otros predicadores, al menos no al punto de que usted haga de ellos su mensaje principal al mundo. Pero nosotros no debemos aceptar, tolerar o recibir enseñanzas de los falsos ministros, porque la verdad es que hay falsos ministros, pero muy pocos van a evitar esto. Porque por más que digan en redes sociales, la realidad es que los que escuchan a esos falsos ministros es porque no estudian las escrituras. Y por más que usted les diga, la mayoría no cambiará su postura, o sea, seguirán asistiendo a estos lugares. Nosotros hemos sido llamados a ser testigos de Cristo. Jesús dijo, y me seréis testigos en Jerusalén y en Judea. Hemos sido llamados a ser testigos de Cristo, a dar testimonio de Cristo, a hablar de Cristo. Nuestro mensaje central, principal, debe ser Cristo. Y al igual que los profetas de la antigüedad, escuche hermanos, al igual que los profetas de la antigüedad, indaguemos las señales que nos hablan del regreso del Mesías, con el fin, hermanos, de conocer en qué parte de la profecía bíblica nos encontramos. Esto es lo que deberíamos de decir nosotros, anunciar al mundo, a la iglesia, en qué parte de la profecía bíblica nos encontramos, indagar qué está diciendo el Espíritu acerca del arrebatamiento de su pueblo, acerca de su segunda venida. Esto es lo que deberíamos nosotros estudiar y proclamarlo y anunciarlo a la iglesia, al mundo, hermanos. Miren lo que dice Primera de Pedro. Voy a leerles. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 11. Se lo leo para ustedes, hermanos. Dice, miren qué interesante lo que dice Pedro. Los profetas, o sea, los que anunciaron lo por venir, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagando acerca de esa salvación. Mire lo que tiene que hacer usted y yo. Inquirir y diligentemente indagar acerca de esa salvación, acerca, en este momento para nosotros, acerca de la segunda venida de Cristo, del arrebatamiento, acerca de lo que está por venir. Dice el verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Oiga, escuche esto, hermanos, escudriñando qué persona y qué tiempo. Eso es lo que tiene que usted que investigar, hermanos, indagar en qué tiempo de la profecía bíblica nos encontramos para alertar a los hermanos y decirles, el Señor viene pronto, prepárese.
¿Qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? Hermanos y hermanas, pueblo del Señor, congregación del Señor, de algo estoy seguro. Al final, Dios va a pesar las intenciones por las cuales usted critica o denuncia cruelmente a otros hermanos. Dios le va a pedir cuentas a esos ministros homicidas que se hacen llamar cristianos, los cuales murmuran de otros. De los falsos ministros, hermanos, he visto, porque hay falsos apóstoles, falsos ministros y todo esto. De los falsos ministros, hermanos, he visto cosas terribles. He visto cosas tan terribles como el pagarles a mujeres para que con artimañas y planes malignos hagan caer en pecado a un verdadero hermano, a un predicador de la verdad, de la doctrina de Cristo, con el objetivo de ensuciarle el testimonio, para que así estos pseudoministros, hermanos, esos pseudoministros que solo estaban así por esto, hermanos, puedan tener ocasión de lavarse la cara. Esto lo he llegado a ver yo, hermanos. Cosas terribles entre, si se pueden llamar cristianos, hermanos. Yo sé que hay falsos ministros y sé que hay hasta personas endemoniadas predicando en las congregaciones. Yo no estoy a favor de los predicadores de la prosperidad y de ninguna manera piense que estoy defendiéndolos, porque no es cierto. Pero ya es harto escuchar las acusaciones de cientos de cristianos contra otros en redes sociales. Mire, si alguien cae en un pecado, hace algo, una herejía o lo que sea, habla ese predicador mal de él, después habla otro y todos comienzan a hablar para generarles rating, que los escuchen. No, ya es harto escuchar esto, hermanos. Escuchar acusaciones de cientos de cristianos contra otros, y lo peor, en redes sociales. Les voy a decir esto con seriedad. Ya Dios está harto de este tipo de cristianismo impío. Ya somos muchos los que estamos cansados de estos jueces cristianos. Quiero que sepa esto. Ya nosotros sabemos quiénes son esos falsos ministros, esos falsos profetas, esos falsos y corruptos. Ya sabemos quiénes son. Pero creo que ya es tiempo de dejar de estarlos nombrando y condenándolos en nuestros mensajes, en los mensajes que hacemos. Dejen ese trabajo al diablo. No hagamos nosotros el trabajo del maligno, o el trabajo que le corresponde a Satanás hacer. ¿Cuál es ese trabajo? El ser acusadores. Miren lo que dice, lo que escribió Juan en Apocalipsis, capítulo 12, verso 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Escuche esto que le voy a leer. Porque ha sido lanzado fuera, escuche, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por eso, déjenle el trabajo de acusar, de condenar, de juzgar a Satanás. No lo haga usted. Y si lo hace, ya sabe cómo hacerlo. Ya le expliqué cómo se hace. Usted que es espiritual, usted que es íntegro, que vive una vida santa y que es manso, llame a ese hermano y dígale, o a esa hermana. Busque el teléfono, pero no lo divulgue. Déjele ese trabajo de divulgar a Satanás. Hermanos, con respecto a estos falsos predicadores, ministros, pastores, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, recuerde esto que le voy a decir. El que es falso, en algún momento de su vida dará indicios de su falsedad. Y vuelvo a decirlo como lo dije al principio. Si el pueblo del Señor no lee y no estudia las Escrituras, la Biblia, por más que usted les enseñe, les muestre y por más que les diga y les rediga, hermanos, no serán capaces de discernir lo falso de lo verdadero, hermanos, de lo santo de lo profano. No serán capaces de discernir lo bueno y lo malo, y generalmente escogerán
Un evangelio liviano, un evangelio sin cruz y sin compromiso genuino con Cristo. Y muchos con gusto, escuchen lo que le voy a decir, porque es lo que vemos. Muchos con gusto seguirán sus malas conductas y sus malas enseñanzas y imitarán sus obras. Escuchen lo que dijo Cristo Jesús a la iglesia de Éfeso. Lo leo en Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Le dice Dios a la iglesia de Éfeso. Le dice, no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hermano y hermana, este texto nos enseña que la iglesia local, porque está hablando de la iglesia de Efeso, nos enseña que la iglesia local es la que tiene la responsabilidad de probar a los apóstoles, a ver si son falsos o verdaderos, o a los ministros, a ver si son falsos o verdaderos, y denunciarlos, pero no en redes sociales, como lo vengo diciendo. Un falso apóstol, un falso ministro, se prueba observando su conducta, sus palabras, sus obras. Si sus obras y su conducta, si sus palabras no están acorde a la palabra de Dios, entonces es un falso apóstol, evangelista, pastor, maestro, y como se llama el ministro, hermanos, es falso. Si no anda su vida conforme a las sagradas escrituras. Sin embargo, hermanos, pueblo del Señor, en múltiples casos, lo que sucede es que estos ministros malvados y mentirosos, escuchen lo que hacen, se adueñan a fuerza de manipulación de las congregaciones, pues muchas de ellas son independientes y tienen coberturas humanas por pura conveniencia. Y cuando dicha cobertura ya no les conviene, por no estar de acuerdo, hermanos, a sus intereses egoístas, tan solo lo que hacen es cambiarse a otra cobertura. Es así de fácil que lo hace el cristianismo. Por eso dice la Biblia, ay de los hijos que buscan cobertura y no de mi espíritu. Hermanos, esto suele suceder en la mayoría de los casos. Es así como estos falsos ministros del evangelio, hermanos, permanecen en sus puestos de liderazgo. Además de esto, y como forma de autoprotección, todos los bienes de la iglesia, me refiero a los terrenos y demás activos, están a nombre de estos falsos ministros, de estos ministros fraudulentos, de sus asociaciones, sociedades o fideicomisos, en los cuales solo ellos tienen el poder absoluto. Por eso es que nadie puede echarlos. Más bien le dicen a usted que si no le gusta que se vaya. Hermanos, y les lo voy a decir, hermano y hermana, si este es su caso, hermanos, es su caso en este tipo de organización religiosa, le aconsejo que escape por su vida. No se asombre de esto que sucede, de este tipo de ministros, pues las escrituras ya presagiaban que en los últimos tiempos vendrían momentos difíciles, tiempos de oscurantismo y apostasía espiritual. Miren lo que dice la palabra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 al 4. Este pasaje lo dice precisamente, hermanos, porque usted tiene que estudiar la Biblia. Si usted no estudia la Biblia, le va a pasar esto. Tiene que leer, proponerse leer y estudiar la Biblia. Pablo escribe en 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 4, dice, nadie, o sea, no lo permita. Pero para que eso suceda, usted tiene que conocer las escrituras. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Eso es lo que el Espíritu de Dios dice que iba a suceder en los últimos tiempos. Tiempos de apostasía. Gente que le da la espalda a Cristo, le da la espalda a la fe. Y se manifiesta el hombre de pecado, hablando del anticristo, dicho sea paso que ya está vivo. El hijo de perdición, el cual se opone, escuche, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Mire, usted no se levante contra todo lo que se llama Dios, ni se levante contra lo que es objeto de culto. No haga usted el trabajo del anticristo. Mire, no lo haga, hermano y hermana. Usted está en todo su derecho de hacerlo,
Pero mi recomendación es, mejor llame a esa congregación o llame a estos hermanos, o a esa hermana que están herejías. Y si no hace caso, hermanos, siga su vida predicando a Cristo. Mire, 1 Timoteo 4:1 dice, capítulo 4, verso 1. Porque el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Claro, por eso yo le dije, yo sé que en las congregaciones, en lo que llaman altares y toda esa historia, hay gente endemoniada predicando. Yo lo sé, los he visto, los conozco. Yo lo sé. Pero hermanos, miren que son miles, cientos o miles que los siguen a estos ministros endemoniados. Yo no sé. Pero por más que usted les diga, que yo les diga, ellos no van a cambiar porque ellos no estudian la Biblia. ¿Quién va a cambiar esto? Un mensaje suyo, no. No mencione sus nombres, dígalo, pero no mencione sus nombres. No les dé más fama. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas, o sea, siempre han habido falsos profetas. Desde que usted lee el Antiguo Testamento, siempre han habido falsos profetas entre el pueblo de Dios. Y aquí Pedro lo está diciendo, el apóstol Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, o sea, sagazmente, herejías y herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató. O sea, la apostasía, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea, esta gente va a ser destruida. Y muchos, esto es lo más triste, hermanos, claro que es triste. Por eso yo le digo, por más que le diga, no va a cambiar. Muchos seguirán sus perversiones, sus conductas malvadas, sus malos hábitos. Muchos seguirán, hermanos, sus disoluciones, sus perversiones, por lo cual, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. No provoque usted con sus mensajes de condenación, de juicio, que el camino de la verdad sea blasfemado. Hable a Cristo, levante a Cristo. La Biblia dice, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, a todos se atraerá a sí mismo. Levante a Cristo. Verso 3. En su ambición por tener más y más dinero, los explotarán con mentiras ingeniosas. Dice la Reina Valera, harán mercadería a vosotros. Pero a los tales, a esos falsos ministros, avaros, la condenación los espera sin remedio. Pues desde hace mucho tiempo ya Dios dictó sentencia sobre ellos. Mire, ya hay ministros que no pueden ni arrepentirse ya. Porque no van a poder devolver todo lo robado y todo lo que hicieron. No van a poder hacerlo. Mire, hermanos, que es duro para ellos. Por eso, déjenle el juicio a Dios. Segunda de Pedro 3, capítulo 3, verso 3. Mire lo que dice, hermanos. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Qué vendrán? Dígalo. Burladores, andando según sus propias concupiscencias. Mire, hermanos, ¿usted cree que la gente del mundo, cuando ve esos videos de cristianos contra cristianos, de que esto hizo aquel, que esto es una falsa profeta, que esto es esto, ¿usted cree que esta gente del mundo no se burla? ¿O estos cristianos endemoniados no se burlan de oírlo a usted? O ir a estos que predican en redes sociales condenación contra otros. Quiero decirles algo. Ya en redes sociales, escúchelo, asimílelo en su interior. Ya en redes sociales los paganos nos odian. Los paganos odian a los verdaderos cristianos, a los verdaderos creyentes. Los censuran, los juzgan, los acusan de radicales. Hermanos, si hacen algún comentario, si los creyentes verdaderos hacen algún comentario que no les agrada, los difaman y los denuncian para que los bloqueen y les quiten los videos o el comentario. Y que eso está sucediendo en nuestros días. Esto lo hacen porque son del mundo y aman al mundo.
Pero usted y yo no pertenecemos a este mundo. No hablemos ni hagamos las obras del mundo, ni las obras de las corrientes de la corriente de este mundo, ni de Satanás. No entregue usted a sus hermanos. No los escarnezca, ni los asesine con duras palabras, sino ore por ellos para que se arrepientan. Y si no lo hacen, deje que Dios los juzgue. El trabajo de acusar no le corresponde a usted, sino a Satanás. A Satanás y al mundo. Déjenlos a ellos que hagan ese trabajo. El trabajo sucio que ellos saben hacer. Miren lo que, hermanos, miren lo que el mundo está haciendo hoy en día con los verdaderos creyentes. ¿Quiere ver lo que está haciendo hoy en día el mundo y Satanás con los verdaderos creyentes? Se lo voy a leer. Miren lo que dice. Escuchen lo que dice el Evangelio según Mateo capítulo 24, versos del 9 al 10. Dice: entonces os entregarán a tribulación. Pero qué terrible que sea otro cristiano que entregue a otro cristiano a tribulación. Ese es el trabajo del mundo. Pero tristemente, Dios está hablándole a los judíos aquí. ¿Qué es lo que hicieron con los apóstoles? Los entregaron a tribulación. Por eso, hermano y hermana, uno esperaría al mundo que el mundo le dé tribulación o lo mate, lo persiga. No esperaría eso del mundo. Pero qué triste saber que esto viene de muchos creyentes, de muchos cristianos, de muchos que se hacen llamar pueblo de Dios. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. ¿Oyeron esto? Aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Vea, hermano y hermana, que usted que me escucha, si alguien lo aborrece a usted, que sea por causa del nombre del Mesías, no por sus obras malas. Muchos tropezarán, claro, cuando los persigan, quieran matarlos o torturarlos, muchos van a tropezar. Está hablando de muchos creyentes que van a negar a Cristo en los últimos días y se entregarán unos a otros. Mire, ¿qué es lo que está pasando hoy? Se están entregando unos a otros en redes sociales y unos a otros se aborrecerán. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué lamentable saber que ya estamos en estos tiempos otra vez. Generalmente, hermanos, cuando los cristianos juzgan, generalmente es porque se sienten mejor o más santos que los demás. Recuerde esto, ciertamente hay pecados que no se ven, pero hay pecados, hermanos, que se ven claramente. Dios, hermanos, mira cuáles son las verdaderas intenciones de su corazón. Muchos pueden ser sinceros, pero puede también que estén sinceramente equivocados. Dios no mira la apariencia, Dios mira la actitud, Dios mira con qué intención usted habla esto de aquella persona. Observe, hermanos, lo que Cristo le dijo a su pueblo, obsérvelo. Mire qué interesante ese pasaje que nadie lo quiere hablar, nadie habla ese pasaje, porque todo el mundo quiere aparentar santidad. Por eso cuando alguien juzga, es porque se siente superior o más elevado o en otro nivel. Mire. Evangelio de Lucas, según Lucas, capítulo 13, versos 1 al 4. Dice: en este mismo tiempo estaban algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Están hablando de Jesús. Jesús, vea qué hizo Pilato cuando mató a estos judíos. Respondió Jesús y dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los demás galileos? Os digo que no es así. No, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Verso 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Escuchen lo que le voy a decir, pueblo de Dios. Si no fuese por la gracia soberana de Dios, porque a Dios le plació tener gracia y misericordia de usted y de mí. Si no fuese por la gracia soberana de Dios,
todos nosotros estaríamos igualmente perdidos, como lo dice aquí Lucas. Igualmente perdidos. En ninguna manera somos mejores que ellos. Somos necesitados de la misma gracia y misericordia del Señor. Miren lo que dice Romanos capítulo 2, versos 1 al 3. Por lo cual, dice Pablo a los romanos, por el Espíritu de Dios le dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, seas predicador, evangelista, pastor, maestro, misionero, lo que seas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y pensáis esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo? ¿Tú que piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Es lo que decía Jesús. Cuando decía, hermano, venga, déjame sacar la paja que está en tu ojo. Y Jesús dice, no, échate ver la viga que está en tu propio ojo. Cuando nosotros, los predicadores, decidamos hablar más de la justicia de Dios. Cuando nosotros los predicadores decidamos hablar del dominio propio, o sea, del autocontrol, del juicio venidero, de la santidad, de la integridad, automáticamente estos pseudoministros del Evangelio quedarán expuestos sin que usted los mencione siquiera, tal como le aconteció al gobernador Félix, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 24, Hechos 24, verso 25 dice, Pablo está preso y Félix lo manda a llamar y dice así, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, o sea, de llevar una vida íntegra, santa delante de Dios, y del dominio propio, o sea, de la santidad, de apartarse del pecado, hermanos, y de seguir a Dios, y al disertar Pablo acerca del juicio venidero, o sea, de que Dios juzgará a todos los hombres por sus obras, por sus malas obras, dice que Félix se espantó y dijo, ahora vete, Pablo. Pero cuando tenga oportunidad te mandaré llamar. O sea, hizo echado a Pablo, que no soportó. Porque sin que Pablo mencionara a Félix, estaba Félix siendo acusado por el mensaje que Pablo estaba dando. Hermano y hermana, el pueblo del Señor, sopese delante del Señor cada punto que le estoy exponiendo en este tema. Yo no estoy diciéndole que no hable de ellos y exponga sus herejías manipuladoras y sus obras apóstatas, sino que no use un medio tan importante como el internet, como las redes sociales, para ceñirse con ellos y mencionar nombres, sino que su énfasis en su predicación, en su enseñanza, en su exposición de la Escritura, sea anunciar el mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz. Hasta el apóstol Pablo, hermanos, el apóstol Pablo expuso a gente que se apartó de la fe. A personas como estas, Pablo las expuso. Miren lo que dice aquí 1 Timoteo, se lo voy a enseñar. 1 Timoteo, capítulo 1, versos 19 al 20. Le dice Pablo a Timoteo, manteniendo la fe y buena conducta, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales es Himeneo. Bueno, ese nombre Himeneo, hermano, significa según el Dios de las bodas. Así significa ese nombre Himeneo, el Dios de las bodas. Eso quiere decir, era ese tipo de ministro que toda la celebración, bulla, todo eso, le gustaba hacer de todo para atraer a la gente. Dice, y no solo Himeneo, dice que Alejandro. Es curioso porque este nombre Alejandro significa el que agrada al hombre. Hay predicadores que solo están en eso, en cómo agradar a los hombres, y no les dicen solamente cosas que quieren oír, cosas bonitas, cosas lindas, ¿eh? Pero no les hablan de la justicia ni del juicio venidero, de la santidad no les hablan. Son cosas bonitas para que ellos no se vayan de sus congregaciones. Dice Pablo que a ese tipo de personas como Himeneo y como Alejandro, y Alejandro, dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bueno, quiero enseñarle algo. Aquí observamos al apóstol Pablo hablándole a su discípulo Timoteo acerca de dos hombres que se desviaron de la fe y se hicieron blasfemos. Pero
Pero si usted observa bien todas las escrituras, todo el Nuevo Testamento, no vemos a Pablo, hermanos. No vemos a Pablo hablando de ellos en todas sus cartas. Y Mineo me hizo esto, y se apartó de un apóstol. Y Alejandro. No, no vemos a Pablo. Solo se lo está diciendo de Timoteo. Hermanos, espero yo estarme dando a entender con este mensaje que traigo para ustedes. Y hermanos, por último, lo más importante se lo quiero decir. Pueblo del Señor, pueblo amado del Señor, siervos del Señor, ministros del Señor. Quiero hablarles de algo, escuche bien, hermanos, que es de suma importancia, lo cual estoy casi seguro que nadie de ustedes ha hablado, ni ha escuchado hablar, casi seguro. Muchos cristianos, hermanos, tienen en este tiempo, tienen gran admiración por los predicadores de la prosperidad y todos esos que hacen todo eso, usted sabe que hacen. Y los tienen como grandes héroes de la fe. Pero lo que la gran mayoría de creyentes ignora es que hoy en día, escúchelo, hoy en día, hermanos, en pleno siglo XXI, existe. Y se lo voy a mostrar. Existe una iglesia subterránea. ¿Qué digamos que una iglesia subterránea? Una iglesia que se congrega en cuevas, en bosques, en selvas. Hermanos, se congrega en alcantarillas de las calles, hermanos. En lugares súper incómodos, lejos, en desiertos. Una iglesia subterránea, perseguida, una iglesia, un pueblo, una congregación perseguida y martirizada por permanecer fieles a Cristo, a su evangelio y al llamado que recibieron del Señor. Estos creyentes de esta iglesia subterránea, de esta iglesia de Corea, de Afganistán, de los países islámicos, de países comunistas, extremistas, estos hermanos, esta iglesia perseguida, ellos debieran de ser nuestros héroes de la fe. Estos hermanos, esos creyentes deberían de ser nuestros héroes de la fe y no aquellos que están detrás de un escritorio. El testimonio de esos héroes de la fe que dan su vida literalmente por Cristo, el testimonio de ellos es el que nosotros deberíamos imitar. Y hermanos, y esos valientes hombres y mujeres, niños, adolescentes y jóvenes, son los que usted y yo deberíamos apoyar en nuestras oraciones y con nuestros ingresos económicos. Si usted, escúchelo, pueblo del Señor, escúcheme, que tiene oído para oír, oiga. Si usted asiste a una congregación que realmente necesita sus ofrendas para sufragar los gastos necesarios, ayude a esa congregación. Si su pastor realmente necesita de sus ingresos económicos, ayúdelo. Si los que están dirigiéndole en el camino del Señor y son de buen testimonio y hacen obras sociales y necesitan realmente de sus ingresos, apóyelos. Pero, escúchelo, si su pastor u organización son ricos o viven sin escasez económica, creo que lo justo delante del Señor es que no todos sus ingresos deben dárselos a ellos. ¿Me está escuchando? Si su pastor es acomodado económicamente, si esa organización es rica económicamente, no todos los ingresos tienen que darlos allí. Creo que nosotros deberíamos mirar más allá y ayudar a los que están necesitados dentro de la congregación del Señor. Por favor, hermanos. Pero también, hermanos, me estoy refiriendo a esos hermanos que literalmente están hoy en día dando sus vidas por Cristo, que viven en esos países que acabo de decirles. Y no piden nada de nosotros, hermano, ni los conocemos porque viven bien lejos. No piden nada de nosotros, pero cuando dan algún mensaje a nosotros, lo único que dicen es que nos acordemos de ellos en nuestras oraciones y que oremos por ellos y sus familias. Quiero que usted conozca estos datos. Escuche esos datos que lo voy a decir, que usted se va a asombrar. Usted puede decir, no puede ser que esté pasando esto en nuestros días. Y sépalo, está pasándolo. En el mundo entero, cada día, son martirizados y asesinados 16 creyentes por su fe en Cristo. Cada día son arrestados 13 creyentes y llevados a campos de concentración
por causa de Cristo. 5 cristianos son secuestrados diariamente, hermanos, y 2 templos son destruidos cada día en el mundo. Y escuche esta cifra que le voy a dar, hermanos. Hoy día existe la asombrosa cifra de 360 millones de cristianos que viven en naciones con extremos niveles de persecución. Hermanos, ellos se encuentran en países islámicos y comunistas, tales como Afganistán, que ocupa el primer lugar de persecución contra los cristianos. Después, Corea del Norte. Estudie esos países para que vean. Luego China, India, Nigeria, Somalia, Siria, Pakistán, Irak, Irán, Arabia Saudita, Yemen. Y hermanos, hay un país que me llamó la atención, creo que son unas islas, se llama República de Maldivas. En estas islas, en este lugar, hermanos, para vivir allí es obligatorio ser musulmán. Ellos no aceptan a nadie que no sea musulmán. Dejemos, pueblo del Señor que me escucha, dejemos de criticar tanto a los falsos maestros. Dejemos de invertir tanto dinero, tiempo y esfuerzo en hablar de ellos, en investigarlos. Y comience a ayudar y a denunciar por redes sociales a esos hermanos que ciertamente están sufriendo cosas terribles en este momento por amor a Cristo. Ve y comparta sus videos con otros. Conozca, en este momento le voy a decir cuáles son esos lugares. Hay muchos más, pero voy a recomendar 2. Conozca 2 organizaciones cristianas que velan por ellos y que realmente necesitan de sus oraciones y de sus recursos económicos. La primera es La Voz de los Mártires y la segunda es Puertas Abiertas a América Latina. Le motivo a visitar estos 2 lugares en YouTube y Facebook. Visite estas 2 organizaciones. Vea con sus propios ojos lo que estos, nuestros hermanos, están sufriendo por amor a Cristo. Escuche que están sufriendo ellos: maltrato físico, secuestros, matrimonios obligatorios, violaciones, torturas, humillaciones, despojo violento de sus bienes, de sus hijos, de sus hijas, de sus esposos, de sus esposas. Se les arrancan, hermanos. Y nunca más vuelven a saber de ellos realmente. Ayudemos a nuestros hermanos hoy mismo, hermanos, hoy mismo comience a orar por ellos. Y contáctese con estas 2 organizaciones que les dije, que velan por esos hermanos, por esos cristianos perseguidos. Hermanos, y recuérdenlos siempre, siempre tenganlos presentes en sus oraciones. Voy a terminar, hermanos, esta reflexión compartiéndoles este pasaje de las Escrituras. Está en Hebreos, capítulo 10, versos 34 al 38. Miren qué lindo la forma de vida de los primeros creyentes. Porque de los presos también os compadecisteis. Necesitamos tener compasión, hermanos. Más compasión. De los presos también os compadecisteis, de todos aquellos que están presos por Cristo. Y el despojo violento, ¿verdad? O sea, los maridos los golpeaban para caerle las casas, los jueces. El despojo violento, solamente los tiraban al piso, los pateaban. El despojo violento de vuestros bienes sufristeis con gozo. Pero ¿cuál es el secreto de ellos? Escucha el secreto de ellos. Sabiendo que tenéis en vosotros aquí. Dice Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios en nosotros. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, o sea, queda poco ya, queda poco tiempo. El que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo, la traducción original dice, mas el justo, por su fe será premiado. Y si retrocediere,
no agrada a mi alma. Pero dice la palabra, pero nosotros no somos de los que retroceden. Hermanos, voy a dejar esa reflexión hasta aquí. Espero que haya sido de gran bendición para usted. Espero que haga reflexionar a muchos hermanos y hermanas en cuanto a este tema y que recapacitemos y que recibamos a Cristo, su sacrificio, a Cristo y a este crucificado. Eso es lo que hablaba Pablo y los apóstoles. Amén.